Muy buenos días a todas y todos. Nos encontramos en la sala de conferencias de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Bueno, buenos días a todos y a todas. Última conferencia, me acerco el micrófono. Última conferencia de prensa del año, tal como habitualmente hacemos los lunes, para repasar varios temas y por último hacer algún repaso también general de algunos hitos de la gestión de la provincia de Buenos Aires en un contexto que ha sido muy complejo durante todo este año. En primer lugar, bueno, como es de público conocimiento, la semana pasada se aprobó el presupuesto nacional. Nuestra fuerza política estuvo en contra de ese presupuesto en general, pero en particular de algunos artículos que nos preocupaban muchísimo, ya no solo como provincia, sino para todos los argentinos. Hablo puntualmente del artículo 30 del capítulo 2, que hablaba sobre el financiamiento que estaba previsto en varias leyes como umbrales mínimos de financiamiento, algunas actividades que son muy importantes para el desarrollo nacional: la educación, la ciencia y la tecnología, las escuelas técnicas y el reequipamiento de defensa de las Fuerzas Armadas. Ahí estaban vigentes 4 leyes que, como dije recién, establecían pisos mínimos de financiamiento respecto del Producto Bruto Interno. En el caso de la educación, el 6%, en el caso de la ciencia y la tecnología, paulatinamente hasta llegar al 1%, en el caso de las escuelas técnicas el 0,2% y en el caso del FONDEF, el Fondo Nacional para la Defensa, del 0,8%. Lamentablemente fueron derogadas esas leyes en virtud de la aprobación de ese presupuesto y de ese artículo en particular. Repito, cosa que nos preocupa muchísimo. El presupuesto en general, pero estos artículos en particular, que nos habíamos expresado muy claramente y que lo veníamos haciendo todo este tiempo, respecto de la necesidad de fortalecer el presupuesto en educación, en universidades, en ciencia y tecnología, en la educación técnica, etcétera. Y nos preocupa particularmente porque cuando uno, a mí me tocó hacerlo muchas veces con mi rol docente, cuando uno analiza las razones del desarrollo de los países más ricos del mundo, en todas las escuelas económicas, desde donde se lo mire, hay un consenso, inclusive la escuela económica neoclásica, que es la que toman los neoliberales, ¿no? Hay un consenso muy fuerte que la inversión en educación, la inversión en ciencia y tecnología, en educación técnica, son básicamente los pilares de la competitividad de las naciones, es decir, de la posibilidad de producir de forma eficiente, de forma eficaz y de competir en los mercados mundiales. Este es un gobierno que, al parecer, solo se preocupa por la rentabilidad de las empresas, eventualmente por ciertas formas de competitividad internacional a partir de bajar derechos a los trabajadores y los salarios. De eso se trata la reforma laboral, cuyo tratamiento pasó para, si mal no recuerdo, para el 10 de febrero. Son formas, digámoslo, poco genuinas de favorecer la competitividad. Si la competitividad argentina va a estar basada en la baja de los salarios y en la quita de los derechos de los trabajadores, es un problema. Todo el mundo dice, todas las escuelas económicas lo dicen, la escuela neoclásica, las escuelas schumpeterianas, que son autores que además les caen simpáticos, al parecer, por sus declaraciones al presidente, que las formas más virtuosas del desarrollo, de la generación de competitividad, tienen que ver justamente con las inversiones en ciencia y tecnología que hacen los estados nacionales, los estados provinciales, pero también las empresas privadas. Y con la derogación de todas estas leyes, a partir del artículo 30, se pierde gran parte del financiamiento de esas inversiones en materia de desarrollo científico, tecnológico, universitario, productivo. Así que queríamos enfocar nuestra crítica más allá de los problemas que tiene, que lo hemos dicho, lo ha dicho el gobernador múltiples veces, el presupuesto nacional. Este punto en particular es lo que más nos preocupa de cara al futuro, de cara a un posible desarrollo nacional. Después, algunas cosas puntuales que queríamos repasar. Yo hace un par de semanas hice un repaso de las últimas licitaciones, de los últimos 3 meses que habíamos lanzado licitaciones de obras públicas, pensando que ya no iba a haber más, pero sí hemos lanzado más licitaciones de obra pública en la provincia de Buenos Aires, a diferencia de lo que sucede con el gobierno nacional, que lo dijimos múltiples veces,
dejó paradas 1.000 obras públicas en la provincia de Buenos Aires por un monto actualizado, después lo vamos a ver también, aproximado a los 8,4 billones de pesos. Ese es el monto actualizado de esas 1.000 obras públicas que fueron abandonadas en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires todo este tiempo, todo este año, ha seguido lanzando obra pública. En este caso son 4 nuevas licitaciones por un valor total de 13.352 millones en 4 municipios. En el municipio de San Martín, las primeras 3 son del Ministerio de Infraestructura, la última es del OPISU, del Organismo Provincial de Integración Social Urbana. La primera en el municipio de San Martín, se lanzó una licitación para la construcción de una cancha multipropósito cubierta y la puesta en valor de la pista de atletismo del Centro Municipal de Educación Física, del CEMEF, por un monto de 2.657 millones. Esto es fomento del deporte, de la actividad para los pibes y para las pibas. En La Matanza, también desde el Ministerio de Infraestructura, una licitación para la construcción del sector de dormitorios del Masterplan Mujica Hoy por un monto de 7.088 millones. En Avellaneda, una licitación para la puesta en valor del sector de internación y aislados del segundo y tercer piso de Liga del Hospital Intersonal General de Agudos Presidente Perón, una inversión en materia de salud de 2.715 millones. Y por último, de OPISU, una licitación para la construcción de una escuela primaria, una escuela primaria en la localidad de Temperley por un monto de 892 millones. En total, en todo el año, se lanzaron casi 99 nuevas licitaciones de obra pública con una inversión total de 596.158 millones de pesos. Eso es toda la obra pública que se ejecuta desde organismos provinciales con capacidad de ejecución presupuestaria. Además de esta obra pública, obviamente, está aquellas obras públicas que financia la provincia de Buenos Aires a través de convenios con municipios. Después lo vamos a ver más adelante cuando hagamos el raconto, que ejecutan los municipios pero financia la provincia de Buenos Aires. Y además de eso, obviamente, las obras públicas que ejecutan directamente los municipios. Lo que no tenemos más desde hace un tiempo largo, desde hace 2 años, desde que llegó Milei en la provincia de Buenos Aires, son obras financiadas por Nación, que ejecutaba la provincia, todas paradas, obras financiadas por Nación, que ejecutaban los municipios, todas paradas, y obras que financiaba y ejecutaba Nación en la provincia de Buenos Aires, todas paradas. Esas son las 1.000 obras que han quedado neutralizadas, como se suele decir técnicamente, pero en realidad vamos a decirlo como lo que es, obras que quedaron abandonadas en la provincia de Buenos Aires. El tercer punto es algo que venimos denunciando ya hace más de 1 año y medio desde esta tribuna, que es la pregunta que nos hicimos varias veces: ¿dónde está el oro de los argentinos? ¿No? Lo hicimos, si mal no recuerdo, el 22 de julio del año pasado con la presencia del diputado nacional Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria, a partir de una denuncia y un pedido de información pública que realizó al ministro de Economía, a Toto Caputo, al presidente del Banco Central de la República Argentina, a partir de un movimiento que hubo en donde se expatriaron, se exteriorizaron desde nuestro país unas 37 toneladas de lingotes de oro a la madrugada, sin ningún tipo de documentación que la avale. Se supone que eso equivale hoy a unos 5.000 millones de dólares y nunca se supo a dónde fue todo ese oro que le pertenece no al Banco Central, no a Milei, no al Toto Caputo, es el oro de todos los argentinos. Se hicieron varios pedidos de información pública, nunca se contestaron. La Auditoría General de la Nación hizo varios pedidos de información, tampoco se los contestaron. Bueno, la novedad de la semana pasada es que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala Quinta, ordenó que el Banco Central entregue un informe con los detalles de dónde se encuentra el oro de los argentinos que se movió hacia el exterior en 2024 y qué uso se le ha dado a eso. Realmente no se sabe ni en qué país está, no se sabe si se puso a rendimiento, si eso está generando algún rendimiento. No existe ningún tipo de contrato respecto de ese oro. No se sabe si se utilizó como colateral, como garantía para algún préstamo internacional. No se sabe. Y es gravísimo que los argentinos no sepamos dónde está una cantidad de oro semejante que equivale a los 5.000 millones de dólares. Así que desde la provincia de Buenos Aires vamos a seguir el caso, como lo estamos haciendo, lo vamos a seguir denunciando. Y como decía recién, lo bueno, la novedad es que ahora ya la justicia lo ha intimado
ha intimado al Banco Central, a Santiago Bausili, a que le diga a todos los argentinos dónde está su oro, el oro de los argentinos. Después, cuarto punto, algunas cuestiones operativas, algunas de gestión que nos gustaría destacar, que hemos hecho en los últimos tiempos y que alguna directamente la estamos lanzando hoy, y que tienen que ver con la incorporación de nuevas tecnologías a la gestión, en particular a la gestión de capacitaciones laborales y también para la gestión documental de las rúbricas vinculadas al Ministerio de Trabajo. Primer punto, voy rápido, vayan pasando el PowerPoint. El programa bonaerense de microcertificaciones. Hace un tiempo lo lanzamos, hoy vamos a firmar el primer convenio, hoy a la tarde voy a ir a la Universidad Nacional Arturo Jauretche a firmar el primer convenio. Explico brevemente de qué se trata. Como nosotros sí nos preocupamos realmente por la capacitación de nuestra sociedad, de nuestros trabajadores, estuvimos trabajando con la UNESCO, con Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia, el organismo de Naciones Unidas para la Educación y para la Ciencia, en donde vimos que a nivel mundial había una tendencia novedosa, que era más allá de las carreras universitarias, más allá de las diplomaturas, las tecnicaturas, las licenciaturas, las maestrías, los doctorados, los posgrados, etcétera. Cada vez en el mundo se está orientando la capacitación a saberes específicos que no necesariamente están certificados a partir de las universidades o a partir de algunos centros de estudio. Lo digo sencillamente para que se entienda. Hoy, en muchos casos, los trabajadores hacen una serie de cursos puntuales sobre, por ejemplo, el manejo de alguna tecnología, pero no tienen ninguna certificación válida para después poder mostrar en su currículum, para poder mostrar cuando van a gestionar alguna posición de trabajo. Entonces, se está trabajando a nivel mundial con esta novedad, que son las microcertificaciones, que básicamente se tratan como una suerte de títulos digitales que certifican todas esas capacidades que han ido adquiriendo los estudiantes / trabajadores a lo largo del tiempo en tecnologías específicas. Es algo muy novedoso que está empezando a suceder en el mundo. Nosotros estamos como avanzada en la provincia de Buenos Aires trabajando con la UNESCO, así que largamos nuestro programa provincial de microcertificaciones con todas las universidades nacionales que tienen asiento en la provincia de Buenos Aires, con nuestras 3 universidades provinciales, la del Sudoeste, la de Ezeiza, el Instituto Universitario Bucetich. El objetivo puntual de este programa es fortalecer el vínculo entre el sistema productivo y las universidades a través de dar estos títulos, lo digo entre comillas porque son certificaciones de distintos cursos y de distintas capacitaciones. Estas microcertificaciones, como dijimos antes, son una herramienta novedosa, muy innovadora, que permite certificar saberes específicos, validar habilidades adquiridas en distintos ámbitos educativos y construir ofertas académicas más flexibles e inclusivas. Como dije recién, esta tarde vamos a estar firmando el primer convenio dentro del marco del programa bonaerense de microcertificaciones, que tiene 3 puntos este programa. Primer punto, ofrecer aportes no reembolsables de hasta 30 millones de pesos a las universidades que participan para adquirir la infraestructura tecnológica necesaria para dar la certificación digital de estos cursos a través de tecnología blockchain. El segundo punto es el lanzamiento de 2 diplomaturas con las universidades para poder gestionar este tipo de tecnologías novedosas. La primera es la diplomatura en diseño y gestión de microcertificaciones y la segunda es la diplomatura en gestión de certificación digital. Son diplomaturas que están orientadas a los equipos técnicos y a los equipos de registro de las universidades nacionales que van a trabajar en el marco del programa. Y el tercer punto es incorporar un módulo específico a una diplomatura que ya estamos dictando desde el programa Puentes, que es la diplomatura de gestión de centros universitarios, un módulo específico sobre microcertificaciones a todos aquellos trabajadores municipales que trabajan en los centros universitarios del programa Puentes, para que sepan también trabajar con esta tecnología de certificación de cursos, porque seguramente en breve vamos a estar dictando en el marco del programa Puentes muchos de estos cursos con saberes específicos y capacidades puntuales para la formación profesional. Eso es el primer punto. El segundo punto, que es del Ministerio de Trabajo, lo estuve hablando con el ministro Correa, poner en valor algo que se hizo también, lo empezó a hacer el Ministerio de Trabajo,
en septiembre del año pasado, primero de manera voluntaria, con pruebas piloto, y ahora ya es obligatorio. Se trata del Sistema de Trabajo Digital bonaerense del Ministerio de Trabajo, que básicamente lo que permite es modernizar, eficientizar, despapelizar, como se suele decir, todos los procesos de rúbrica de documentación laboral por parte de los empleadores. Esto es un beneficio muy, muy claro para los empleadores, que antes para rubricar información sobre cuestiones laborales lo que tenían que hacer era ir a alguna de las delegaciones del Ministerio de Trabajo, que tiene 46 delegaciones en toda la provincia de Buenos Aires. Había 89 municipios que no tenían delegación y para hacer cualquier rúbrica de esta información tenían que moverse hacia otro municipio, hacer el trámite en papel, se perdía tiempo, se gastaba dinero en todo esto. Ahora, a partir de esa experiencia piloto y ahora de manera obligatoria, esto se hace de manera digital, con quit, clave fiscal, domicilio electrónico provincial y firma digital. Se puede rubricar toda la documentación del Ministerio de Trabajo de forma remota, todos los días, a lo largo de todo el año, de manera online. Esto permitió un crecimiento exponencial en la adopción del sistema de trabajo digital bonaerense desde su implementación. Hoy ya se realizaron 258.000 rúbricas y hay 22.000 empleadores que están utilizando esta plataforma. O sea que son dos cuestiones tecnológicas que nos gustaba en el día de hoy, cerrando el año, poner en valor, porque son cuestiones que muchas veces son de gestión dura y que no se conocen, así que nos parecía importante mostrarlo para también hacer el paralelismo o hacer el contraste, mejor dicho, con lo que hace el Gobierno Nacional. Repito, el Gobierno Nacional, único discurso que tiene respecto del trabajo es la reforma laboral, la precarización laboral, la quita de derechos a los trabajadores. Nosotros trabajamos en otros ámbitos como son la capacitación y como la eficientización de la gestión de los trabajadores y los empleadores a través de medios digitales. Y por último, y probablemente lo más sustantivo de la presentación de hoy, alguna especie de balance anual de nuestra gestión de este año, de los últimos años en realidad, queríamos hacer. Fin de año son épocas de balances, no podíamos dejar de hacer nuestro balance. En primer lugar, mostrar el contexto en el que gestionamos la provincia de Buenos Aires durante todo este año, que como fuimos hablando en estas conferencias, como lo hemos hecho público, fue un contexto muy, muy complejo en todo sentido, pero eso fue fundamentalmente difícil, complejo en materia productiva, en materia de empleo. Ahora vamos a repasar en materia de aumentos de las tarifas y de determinados precios para nuestra población, es decir, un contexto en términos económicos o productivos realmente muy, muy difícil el que vivimos durante este año. Ahí hay algunos indicadores que vamos a ir repasando. Hay, por ejemplo, indicadores que tienen que ver con la actividad económica. Ahí está mostrado el contraste entre los dos últimos años, el promedio de los dos últimos años del gobierno anterior respecto de estos dos primeros años de Milei, para que se entienda bien de qué se trata y cuáles fueron los impactos negativos que hemos estado sufriendo los argentinos en general y la provincia de Buenos Aires en particular. Son datos nacionales, son datos nacionales. Repaso algunos, ahí hay muchísimos datos, inclusive sectoriales. La actividad económica, cuando se compara, repito, los últimos 2 años del gobierno anterior con los 2 primeros años de este gobierno, la actividad económica se redujo 0,7, es decir, que en los 2 últimos años no se creció. Estamos en una situación de estancamiento económico, de retroceso productivo, y en particular algunos sectores que justamente son los que generan más empleo, más mano de obra, como son el comercio, se redujo casi en un 6%, la industria manufacturera se redujo casi en un 10%, y la construcción, probablemente el sector productivo más castigado, se redujo en un 15,3%. Ahí del otro lado tenemos varios sectores industriales que también fueron fuertemente castigados por las políticas económicas de Milei, inclusive algunos con reducciones de más del 20%, por ejemplo, productos minerales no metálicos, que son los sectores que producen materiales para la construcción, maquinaria y equipo, los sectores más tecnológicos, industrias metálicas básicas, productos de metal, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sectores que se redujeron respecto de lo que había pasado
hasta el final del gobierno anterior. Una caída en la utilización de la capacidad instalada. Hoy en día la capacidad instalada está por debajo del 60%, es decir, que casi que de cada 2 máquinas que existen en Argentina, una se encuentra desenchufada y tapada con una mantita porque no está en producción. O sea que desde el punto de vista de la actividad económica han sido 2 años muy, muy difíciles los que cerramos en estos días. Después, respecto del consumo también, de nuevo, la misma comparación, promedio de los 2 últimos años del gobierno anterior contra el promedio de estos 2 primeros años del gobierno de Milei. Ventas en supermercados, caída de 10%, ventas minoristas, caídas de casi el 6%, ventas mayoristas, caída de casi el 16%, turismo receptivo, es decir, los turistas que ingresan, extranjeros que ingresan a la Argentina, cayó casi un 30%, pero además aumentó el turismo emisivo, es decir, los argentinos que se van a vacacionar en el exterior, cayó un 36%, eso por 2 razones. Primero, por la falta de competitividad, dada la apreciación del tipo de cambio que hoy está sufriendo la Argentina, pero también porque no hubo ningún tipo de política de promoción del turismo en Argentina. La verdad que lo que está haciendo el secretario de Turismo no se entiende, la verdad que no hay ningún tipo de política de promoción, ni siquiera de marketing respecto del turismo de la Argentina en el exterior. Siempre eso es lo más fácil y lo más barato, lanzar una campaña de marketing en el exterior. Ni eso, mucho menos dejar vigente algunos planes, algunos programas que dieron muchos resultados respecto del turismo, como fue en su momento el previaje, como ustedes recordarán. Después, algunos consumos del otro lado, electrónicos y artículos para el hogar, cayeron casi el 38%, ¿sí? La venta de ese tipo de productos, indumentaria, calzado y textiles, caídas del casi el 16%, bebidas, 13,5%, carnes, hoy se consume mucho menos carne que hace 2 años, 5,2% menos yerba se consume, son consumos básicos. Bueno, lo mismo, acá no está el dato, pero lo mismo sucede con la leche. Después, respecto de los precios y tarifas a las que han sido sometidos, me animo a decir, los argentinos con aumentos reales muy, muy altos respecto de la realidad de los 2 años anteriores. Voy a referirme solamente al aumento real, es decir, el aumento por encima de los índices de inflación general. Hoy la electricidad y el gas, la energía que utilizan las familias en Argentina, casi que se ha duplicado el costo, un aumento real del 90%. Los alquileres de viviendas se han incrementado en términos reales en un 86%. El transporte público se ha incrementado en un 58%. Las prepagas de salud se han incrementado en términos reales, ¿no? Ahí está el aumento nominal de un lado, el aumento en términos reales descontada la inflación general del otro lado, las prepagas 30%, y lo mismo pasa con la educación, que aumentó en términos reales el 12%. Esto es lo que termina sucediendo, lo dijo muchas veces el gobernador, dijeron que iban a privatizar la salud y la educación, y lo que están haciendo es estatizar cada vez más la educación y la salud, porque cuando a la gente no le alcanza para pagar la prepaga, cuando a la gente no le alcanza para pagarle el colegio privado a los hijos, ¿qué hace? Va al sistema de salud pública, a los hospitales provinciales, a los hospitales municipales, o va a las escuelas públicas. O sea que esto genera además una demanda muy, muy grande sobre la estructura de salud y la estructura de educación de la provincia, y en el caso de salud también de los municipios. A cada municipio que vamos, los intendentes nos dicen, bueno, acá me aumentó la demanda en el hospital municipal un 30%, un 40%, todos los días vienen a buscar medicamentos, cosa que antes no sucedía por el aumento del costo de los medicamentos y porque ahora también los programas de medicamentos nacionales fueron recortados, así que son situaciones que generan además demandas muy, muy fuertes sobre el presupuesto provincial y los presupuestos municipales. Bueno, ahí hay otros datos: combustibles 23%, telefonía e internet 27%. Es decir, aumentos muy por encima de la inflación de la mayoría de los servicios que se consumen, que las familias necesariamente, son servicios básicos, ¿no?, tienen que erogar en sus hogares. Después, en materia de salarios y en materia de empleo, se observa ahí, en materia de salarios, una caída real del salario privado registrado del 6%, una caída real del salario público registrado nacional del 19,2%, estos son datos nacionales. En materia de empleo,
cayó el 3,9% en los últimos 2 años. Esos son 515.000 puestos de trabajo menos. Ahí se ve cómo fueron cayendo los monotributos sociales, menos 393.000, el empleo asalariado privado, menos 154.000 empleos, el asalariado público, menos 60.000 casi empleos, el empleo de casas particulares se redujo en casi 30.000 puestos de trabajo. Lo único que aumentó fueron los trabajadores independientes, los monotributistas y autónomos, 121.000, que básicamente son aquellos que se quedan sin trabajo en las fábricas, en las industrias, que después tienen que poner algún tipo de emprendimiento y establecerse como monotributistas o como autónomos para poder subsistir. Ahí también hay otros indicadores: salario mínimo vital y móvil se redujo 31,2%, el haber mínimo jubilatorio, incluyendo los bonos, se redujo un 16%, el desempleo aumentó un 0,9%, después los trabajadores con ART también se redujeron en 280.984 y las empresas cerradas fueron más de 20.000. Es un gobierno que vino a decir que con su discurso de libertad, de desregulación, etcétera, iba a facilitar la creación de empresas, de nuevos puestos de trabajo. Sucedió exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. El programa económico lo que ha generado es una mortandad tremenda de empresas. Como se observa ahí, fundamentalmente pymes, ahí dice empresas de hasta 50 empleados, murieron casi 20.000 empresas, 19.761, y se fue destruyendo paulatinamente el empleo. Esto es el producto de las políticas de ajuste, de desregulación, de apertura importadora, de apreciación cambiaria. Respecto del ajuste, el próximo, este es un gobierno que ustedes recordarán ha hecho alarde de haber llevado adelante el ajuste más grande de la historia de la humanidad, lo han dicho en esos términos, y probablemente sea lo único cierto que ha dicho Milei todo este tiempo, que efectivamente llevó adelante el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Cuando uno lo compara los últimos 2 años contra estos 2 primeros años de Milei, el ajuste fue del orden del 4,2% del Producto Bruto, el ajuste que llevó adelante en el gasto público, en la inversión pública, el Gobierno Nacional. ¿Quiénes pagaron y quiénes siguen pagando el ajuste en la Argentina? Ahí está muy claro. Subsidios económicos, es decir, los subsidios que tenía el transporte, la energía, el gas, etcétera, explican el 20% de ese ajuste. Los jubilados, el recorte a las jubilaciones y pensiones, explican otro 20% de ese ajuste. La obra pública, gastos de capital de nación, la obra pública, el recorte en la obra pública, explica otro 15%. Las transferencias a provincias, es decir, los fondos que se le han quitado a las provincias, ahora después vamos a ver la actualización que tenemos hecha a valores de noviembre de este año, de la deuda del Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires, pero más allá de la particularidad de la provincia de Buenos Aires, el ajuste ha caído sobre el conjunto de las provincias, eso explica el 13,7% del ajuste. Los programas sociales, los programas para los sectores más vulnerables, el 13,4%, otros gastos de funcionamiento, 11,3%, gastos corrientes, 3,7%, y universidades, que también han sido las que han pagado el ajuste, las que se han visto perjudicadas con las políticas de ajuste que llevó adelante el Gobierno Nacional. Lo que decía, esa es la actualización de las deudas que tiene el Gobierno Nacional. Ahí sacan fotos siempre ustedes, en esas filminas sacan fotos, siempre. Las deudas que tiene el Gobierno Nacional, lo hemos actualizado, el último dato que era 12,9 billones, era con valores de agosto de este año. Actualizamos los valores, pero además el relojito, en la medida que no lo pagan, siguen corriendo. Esto no tiene aplicado los intereses que habría que sumarle. Estos son los valores reales que le debe el Gobierno Nacional a la provincia de Buenos Aires, en las 3 categorías que siempre los dividimos: las deudas directas del Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires, 3,5 billones de pesos, las obras públicas, como dije antes, 8,4 billones de pesos es la valorización de las obras públicas abandonadas en la provincia de Buenos Aires, y después las deudas que tienen que ver con la discontinuidad o los retrasos de los programas nacionales que se dejaron de ejecutar en la provincia de Buenos Aires, son 2,7 billones de pesos. En total es 14,7, casi 15 billones de pesos lo que le sigue debiendo el Gobierno Nacional a la provincia de Buenos Aires, y que vamos a seguir reclamando públicamente, y con las 7 denuncias que hemos
presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este contexto, repito, de ajuste, de caída del empleo, de caída de la actividad económica, de caída del consumo, de recortes sobre los fondos de la provincia de Buenos Aires, es que nosotros hemos llevado adelante nuestra gestión. No quiero aburrir, tengo muchísimos datos ahí de los principales, lo que nosotros llamamos principales hitos, son datos numéricos, son los que se pueden ponerle un número cierto, pero que dan cuenta del esfuerzo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires en todas las materias. Voy a repasar rápidamente, arrancamos con temas vinculados a la educación. Desde el comienzo de la gestión en 2019 del gobernador Kicillof, hemos ya inaugurado 295 nuevos edificios escolares, nuevas escuelas. Este año fueron 59, pero además se incorporaron unas 3.063 nuevas aulas. Esto, a razón de 6 aulas por escuela, por turno, digamos, equivale a 500 escuelas nuevas. Esas 3.000 aulas nuevas son 500, es el equivalente a 500 escuelas nuevas. Después, aulas equipadas con mobiliario escolar. Esto es mobiliario que se produce en la fábrica bonaerense, en la fábrica provincial de mobiliario escolar, y también en algunos de los talleres que están en el sistema penitenciario, en donde se producen, los privados de la libertad producen muebles para las escuelas, 8.000 escuelas equipadas con nuevo mobiliario, escuelas conectadas a Internet, 6.494, fueron 245 este año. Realmente quedan muy poquitas que no están conectadas. Estamos tratando de solucionar el tema de la conectividad en algunos parajes rurales, en algunas zonas rurales en donde no hay directamente servicio. Lo estamos trabajando con algunas empresas de conectividad satelital para darle conectividad al conjunto, pero esto es más del 95% de las escuelas conectadas de la provincia de Buenos Aires, netbooks entregadas. Gracias. Hemos superado las 170.000. Fíjense que el año pasado, este año mejor dicho, hemos entregado pocas computadoras en relación con lo que veníamos haciendo. Eso es porque justamente con el recorte de fondos tuvimos que focalizar el programa. Antes entregábamos una computadora a cada pibe, cada piba que terminaba la secundaria. Ahora lo estamos haciendo solamente de acuerdo a las dificultades presupuestarias con las escuelas, con los pibes y pibas de escuelas que tienen más dificultades de acceso a la tecnología, es decir, escuelas especiales y escuelas rurales. Después, centros universitarios de Puente, ya inauguramos 48 centros universitarios, este año 17, tenemos todavía algunos en construcción, así que seguramente en febrero o marzo del año próximo estaremos llegando a los 50 centros universitarios. Estamos dictando carreras en más de 80 municipios de toda la provincia de Buenos Aires, carreras universitarias, repito, en el marco del programa Puentes, en municipios en donde no había una universidad, no había una oferta de educación universitaria. Después, en materia de salud, aquello que se puede cuantificar y entender fácilmente, ¿no? Centros de atención primaria de la salud inaugurados, 201. Lo dijimos muchas veces, no son salitas, sino que son pequeños hospitalitos de 6 consultorios con distintos tipos de servicios específicos, odontología, pediatría, etc. Hemos ya inaugurado 201 de esos centros de atención primaria de la salud, ambulancias entregadas, ambulancias de alta complejidad se tratan. Este año entregamos 86, alcanzamos las 425 ambulancias entregadas en toda la provincia. Esto nunca había pasado en la historia de la provincia de Buenos Aires. Es una inversión de más de 90.000 millones de pesos. Cada una de esas ambulancias, el costo aproximado hoy es de 215 millones de pesos por el equipamiento de alta complejidad que tienen. La camioneta, digamos, sale 90 millones, el equipamiento de alta complejidad cuesta unos 125 millones de pesos. Después seguimos abriendo policonsultorios de IOMA para mejorar la atención a los afiliados de IOMA. Este año, ahí está mal el dato, este año se inauguraron 69, es un total en estos años de 280. Después, en materia de viviendas, fíjense, en el primer periodo, en 2019-2024, se entregaron 22.172 nuevas viviendas. Eso incluía las viviendas que iba terminando el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires a través de los distintos programas que estaban vigentes, Reconstruir, Procrear, etcétera, etcétera. Este año nos quedamos, bueno, los últimos 2 años nos quedamos
sin programas nacionales, o sea que las entregadas ahí son puramente las viviendas que entregó el gobierno provincial. Este año, que fueron 1.333, hay otras 8.000 en ejecución en este momento, y las que obviamente faltan terminar y entregar son las 16.000 que estaba construyendo el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires y que quedaron totalmente abandonadas. Bueno, yo siempre lo digo, cuando uno va desde acá para la capital federal, para el conurbano bonaerense en la zona sur, sobre mano izquierda se pueden ver los esqueletos de 1.400 viviendas que quedaron ahí abandonadas en Berazategui, pero eso pasa en toda la provincia de Buenos Aires, inclusive en pueblos muy chicos, localidades muy chicas, en donde quedan, con muchas necesidades, quedan directamente los esqueletos totalmente abandonados y la gente sin tener una vivienda digna. Después, también este año inauguramos 9 casas de la provincia, ya llevamos un total de 20, se siguen construyendo unas 38 casas de la provincia más. Son casas de la provincia en donde se ofrecen todos los servicios del gobierno provincial a los ciudadanos de cada municipio donde están alojadas esas casas de la provincia. En temas de seguridad, ya entregamos más de 7.100 patrulleros, este año entregamos casi 1.908 patrulleros nuevos y 423 motos, un total de 2.491 motos entregadas. Por parte del Banco Provincia, lo que figura ahí cuantitativamente son los nuevos cajeros que se abrieron, 29, un total de casi 300 cajeros nuevos. Esto es un dato menor respecto de todo lo que hace el Banco Provincia, que lo hemos venido mostrando acá, con la cuenta DNI, con los préstamos y los créditos que se ofrecen al sector productivo en general, al sector agropecuario en particular, con los más de 10 millones de usuarios de la cuenta DNI, etc. Después, camiones de residuos entregados por parte del Ministerio de Ambiente, 22 este año, ya van 76, esto es muy útil, sobre todo para los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, que siempre tienen un parque automotor bastante obsoleto, y esto los ayuda muchísimo para la gestión integral de residuos sólidos urbanos. En caminos rurales intervenidos estamos llegando ya a los 5.000 kilómetros de caminos rurales mejorados. Eso tiene un impacto muy, muy importante, no solo para sacar la producción de los campos, sino para poder conectar distintas localidades del interior de la provincia de Buenos Aires que ayudan a que ingresen las ambulancias, a que circulen los patrulleros, a que los pibes vayan a la escuela más cómodamente. Después, cuestiones vinculadas con el Ministerio de Desarrollo Agrario, mercados fijos, ya inauguramos 12, mercados concentradores, inauguramos 2, y frigoríficos, ya inauguramos 9. Y por último, trabajadores capacitados por el Ministerio de Trabajo, era algo de lo que comentábamos hoy al principio. Cuando llegamos se capacitaban 50.000 trabajadores por año aproximadamente, hoy en día más que se duplicó esa cantidad de trabajadores capacitados por año para que puedan encontrar un mejor destino laboral, 111.923, un total en todos estos años de 417.000 trabajadores capacitados. Y por último, las cuestiones que tienen que ver con la obra pública, esto es lo que comentaba yo al principio, se llevaron adelante, esto es el total en los 6 años de todas las obras públicas finalizadas, esto es lo terminado, hay otro tanto que está en ejecución, pero esto es lo terminado. Obras de ejecución municipal con financiamiento provincial, 1.985, obras de mejoras en rutas provinciales, 162, obras de conectividad y logística finalizadas, 307, obras de energía, 78, obras de hidráulica, 514 y otras obras de infraestructura, 1.695, un total de 4.741 obras públicas terminadas en la provincia de Buenos Aires en estos 6 años. Acá está, por último, está el desglose de este año de esas 99 licitaciones que anuncié al principio. Anuncié 4 más, con eso generaba 99 licitaciones por casi 600.000 millones de pesos. Está el desglose de quiénes fueron las unidades ejecutoras en la provincia de Buenos Aires de esas obras. 48 obras el Ministerio de Infraestructura, 5 obras la Dirección de Vialidad, 4 obras de AUBASA, 14 obras este año, no, esto es solo este año, 14 obras de la Dirección General de Cultura y Educación, 23 obras de OPISU, 2 obras del Ministerio de Justicia y 3 obras de APSA. Eso es toda
todas las licitaciones que se hicieron y se están ejecutando desde la provincia de Buenos Aires durante este año. Esa es una apretada síntesis. En realidad hicimos, como todos ustedes saben, y lo vinimos reflejando durante todo este tiempo, hicimos muchísimas más cosas. Esto es un resumen cuantitativo de los principales hitos, como lo definimos nosotros. Así que, bueno, de esta manera estamos terminando un año muy, muy complejo, en donde hicimos grandes esfuerzos. Muchas veces ustedes me han preguntado, a partir de esos recortes, a partir del abandono y la asfixia económica, financiera por parte del Gobierno Nacional, ¿cómo hacemos para seguir pagando salarios en tiempo y forma, para seguir pagando aguinaldos en tiempo y forma, para seguir pagando la deuda que nos dejó Vidal en tiempo y forma, con vencimientos en marzo, vencimientos fuertes en marzo y en septiembre, además haciendo obra pública, tal como vimos nosotros, que no hace el Gobierno Nacional, además seguimos invirtiendo en educación, seguimos invirtiendo en salud, seguimos invirtiendo en seguridad. Bueno, eso se llama administración responsable y transparente, se llama así. Mucho esfuerzo, mucha creatividad, mucha responsabilidad y sobre todo mucha transparencia en la ejecución de los fondos públicos. Así que, bueno, de esta manera damos un poco cierre al año y pasamos a las preguntas. Muchas gracias, ministro. A continuación vamos a la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a las y los periodistas que se presenten indicando su nombre y el medio al que representan. Buen día, ministro. Andrés Sosa para La Tecla. Dos temas, uno vinculado con la legislatura, que toca al Ejecutivo, con dos cuestiones en principio. Hay un pedido de un grupo de legisladores que le hace a Magario para que sesione esta semana, porque considera o caerían sin estado parlamentario, los proyectos del Ejecutivo vinculados a salud con la empresa de farmacias y de ambulancias. ¿Cuál es la lectura que tiene el Ejecutivo sobre esto? Ya da por hecho que se caen esos proyectos, tienen que volver a hacer toda la ronda en primera instancia. Eso también plantean que podrían rever la toma de licencia que hizo el ministro Catopodis a su banca en el Senado y si eso puede impactar o no en el Ejecutivo. Y el otro tema tiene que ver con que, bueno, este año hubo dos elecciones, se hicieron varios cambios que a mi modo de entender fueron bastante desprolijos porque fueron en el mismo año de elecciones. Y el año que viene, 2026, que viene elecciones, la provincia tiene previsto impulsar debates de reforma política, como por ejemplo puede ser desdoblamiento sí o no, reelecciones indefinidas sí o no, boleta única sí o no y otras que consideren al respecto. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Mira, respecto del Senado, la presidenta del Senado ya ha convocado para sesión para el año que viene. Esa es la definición que se ha tomado desde la presidencia del Senado, así que eso, básicamente eso. Ya convocó a sesión, es eso. Respecto del segundo punto, está previsto una sesión ya el año que viene, el año próximo. Bueno, por eso, el año que viene eventualmente se tratarán los proyectos que correspondan. Esos dos proyectos que vos me señalás hace 4 años que están dando vueltas y no fueron aprobados. Lamentablemente eran proyectos muy, muy importantes para el Ejecutivo, fueron promovidos por el Ejecutivo, pero lamentablemente en 4 años no se pudieron tratar. Después, me dijiste de las elecciones, si tenemos pensado llevar adelante alguna reforma. Mira, en principio no está definido. Lo que sí vamos a seguir insistiendo, como lo hemos hecho todo este tiempo, es en la reelección de los intendentes. Nosotros creemos que los intendentes, que el sistema que estaba vigente en la provincia de Buenos Aires de reelecciones de los intendentes por parte de su pueblo, es el sistema más democrático posible, porque es el voto del pueblo el que define quién sin ningún tipo de proscripción. Justamente impedir la reelección de una persona es proscriptivo, tiene carácter proscriptivo. Esa por lo menos es la mía, no quiero hacerla extensiva a nadie. Por lo menos esa es mi posición y es la que se ha venido tomando públicamente por parte del Gobierno Nacional, así que nosotros vamos a seguir insistiendo en la reelección de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que obviamente eso sucede siempre y cuando el pueblo los vuelva a reelegir. Y los vuelve a reelegir porque tuvieron una buena gestión, si no, no los reelige, como suele suceder. Así que eso, respecto de otras reformas no hay definiciones al respecto. Buenos días, ministro. Marcela Ojea para Radio Provincia. Le quería consultar su opinión acerca de la aprobación de la ley recientemente
sancionada, que tiene que ver con la inocencia fiscal, y me gustaría saber si piensa que esto efectivamente va a servir para prevenir el lavado de activos. Muchas gracias. Y no va a servir para prevenir el lavado de activos, sino básicamente lo contrario. De hecho, hay muchísimas normativas que se han aplicado en los últimos tiempos por parte del Gobierno Nacional que van en contra de todas las políticas que estaban establecidas por la República Argentina en materia de lavado de activos. De hecho, hay señalamientos de distintos organismos internacionales a que varias de estas políticas, del GAFI, etcétera, que varias de estas políticas que se han tomado en los últimos tiempos van justamente en contra del control de los activos. Así que no creo que vaya a favor, sino que va en contra. Última pregunta. ¿Qué tal? Belén Bartoli, del Destape. Algunas consultas. La primera sobre el acto que encabezó Axel Kicillof del MDF. Él dijo que se iba a poner a la cabeza para construir una alternativa sin sectarismos y sin perder el tiempo en las internas. Y también dijo, no venimos a repetir la historia. Sí, dijo eso, textual. No me acuerdo. Pero, bueno, te lo paso si querés. Pásame. No venimos a repetir la historia, venimos a crear futuro. Bueno, un análisis más profundo de esto, cómo va a ser la construcción de esta alternativa, si en el 2026 tienen pensado empezar a recorrer otras provincias, convocar a otros espacios, a otros sectores por fuera del MDF. Y por el otro lado, bueno, hoy también es noticia, el Gobierno Nacional salió a desmentir una noticia de Clarín que dice que para el 9 de enero no estarían los 4.225 millones de pesos de vencimiento de deuda y eso pondría a la Argentina en default. Si crees que va a pasar eso o si bueno, el gobierno va a poder pagar o cómo ves todo este manejo de la deuda externa que está haciendo Javier Milei y Caputo. Gracias, Belén. Mira, respecto del acto del MDF, fue justamente un acto de cierre del año, si querés, de repaso de todo lo que se había construido en términos de nuestra fuerza política, del Movimiento Derecho al Futuro, desde el 22 de febrero, que fue lanzado formalmente a través de un comunicado, y bueno, distintas actividades y plenarios que se hicieron a lo largo del año. Básicamente se trató de un repaso y, por otro lado, del anuncio de comenzar a, bueno, seguir construyendo una alternativa a las políticas de Milei y al desastre que estamos viviendo en distintas materias, ¿no? Hoy yo hablé bastante de universidad, de ciencia, de tecnología, de educación, pero en cualquier otra cuestión, cualquier otra materia que uno analice, salvo en la timba financiera, que debe ser el gobierno que más apoya la timba financiera y se apoya en la timba financiera, el resto de las materias, la producción, el empleo, la seguridad, porque la verdad que se colabora muy poco, la salud, la educación, dijimos siempre, es un gobierno que parecería que gobierna sin población y sin territorio, solamente mirando el Excel de gastos e ingresos, sin preocuparse por cuáles son las consecuencias de sus ajustes, de sus recortes, etc. Así que lo que señaló el gobernador, lo dijo muy claro, esto sí me lo acuerdo, dijo no estamos lanzando una campaña, no estamos lanzando una candidatura, estamos lanzando una construcción política alternativa al gobierno de Milei que tenga en cuenta los verdaderos intereses y necesidades del pueblo argentino. De eso se trata, obviamente en el momento en que el gobernador dice que hay que hacerlo a nivel nacional, significa que vamos a estar trabajando a nivel nacional en todas las provincias de la Argentina. Así que ese es el desafío político, más allá de la gestión, es el desafío político que tenemos para los próximos 2 años, construir esa alternativa con el conjunto de los sectores del peronismo, sin dejar afuera a nadie, de manera muy inclusiva, respetando las particularidades provinciales, no imponiendo nada desde aquí, desde La Plata, sino trabajando directamente con las expresiones provinciales del campo popular, que a veces tienen que ver con el peronismo, que a veces tienen que ver con algunas otras fuerzas políticas, pero bueno, nosotros vamos a sentarnos y hablar con todos para construir esa alternativa. Después será cuando sea el año electoral, en el 2027, ahí se discutirá sobre candidaturas y otras cuestiones. Pero el año próximo es de construcción política de esa fuerza, de esa alternativa de gobierno para ganar las elecciones en el 2027. En la Nación y en todas las provincias y en todos los municipios que podamos, obviamente. Respecto de tu última pregunta, la verdad que no sé, porque mirá lo que dije hoy. Si fuese así, se llevaron del país 5.000 millones de dólares en oro.
y ahora hay que pagar 4.125. Y ya no sabemos si ese oro se gastó, si existe, si lo pagaron, si está puesto como colateral o como garantía para algún crédito, etcétera. Realmente no sé. Ojalá. Yo lo que digo es que no es una buena noticia que se esté hablando de default y no es una buena noticia el default. Nunca es una buena noticia el default. Porque vos te pensás que lo va a pagar Milei o las empresas concentradas de la Argentina, si hay un default, lo paga el pueblo siempre, un default. Por lo tanto, lo que nosotros apelamos es a la responsabilidad del Gobierno Nacional, que ya recibió desde el exterior cuantiosísimos fondos. Yo imagino que debería tener los 4.125 millones, porque no hace mucho recibió 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario. No hace mucho recibió una asistencia, un swap de 20.000 millones de dólares por parte del gobierno estadounidense. Tiene un swap del gobierno de la República Popular China. O sea que no le deberían faltar recursos. Y si uno además suma a todos esos recursos, todo lo que recortó, todo lo que ajustó, le deberían sobrar recursos al gobierno de Milei para hacer frente a sus obligaciones externas, porque ya si no, ¿qué sería? Ya ni siquiera estaría pagando la deuda. De hecho, lo único que aumentó durante todo este tiempo es el pago de deuda. Cayeron todos los otros capítulos presupuestarios, lo único que aumentó es el pago de deuda. Bueno, no lo sé, yo no lo sé, pero espero que sí, que los tenga. Pero espero que los tenga porque un default es una tragedia. Muchas gracias y de esta manera damos por finalizada la conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días.